Los romanos descendían de la unión de varios pueblos en la península itálica, incluyendo latinos, sabinos y etruscos. La leyenda cuenta que Rómulo y Remo, descendientes de Eníes, fundaron Roma. Explicación detallada: unión de pueblos. La civilización romana se desarrolló a partir de la fusión de diferentes grupos étnicos y culturales en la región de Lacio, en la península itálica. Pueblos involucrados. Los principales grupos que contribuyeron a la formación de la cultura romana fueron los latinos, los sabinos y los etruscos. Leyenda de Rómulo y Remo. La leyenda de la fundación de Roma atribuye su origen a los gemelos Rómulo y Remo, criados por una loba. Esta leyenda se considera un elemento importante en la historia de Roma, pero no es necesariamente una representación histórica precisa. Origen troyano. La leyenda también establece una conexión entre Roma y la ciudad de Troya, a través de Eníes, quien habría llegado a la península itálica después de la guerra de Troya. Fundación de Roma. La fundación de Roma, según la leyenda, se produjo el 21 de abril del 753 AC, cuando Rómulo habría fundado la ciudad y se convirtió en su primer rey. La historia de Roma es la historia de la ciudad de Roma como entidad urbana y la historia de los estados e instituciones de los cuales ha sido capital o sede a lo largo del tiempo. Se puede dividir en prehistoria, Roma antigua, Roma medieval, Roma moderna y contemporánea, o bien en Roma antigua, Roma pontificia y Roma italiana contemporánea. Planta medieval de Roma. El periodo más fecundo de la historia de Roma en términos políticos, económicos, sociales y culturales fue su desarrollo en la Edad Antigua, concretamente en la Antigüedad Clásica. Fue la cabeza de un gran estado imperial y sede de una nación establecida en 3 continentes. En su momento de mayor desarrollo, el imperio creado por Roma alcanzó los 3,5 millones de kilómetros cuadrados y unos 70 millones de habitantes, entre ciudadanos y no ciudadanos. Roma es, así, una de las ciudades que han jugado un papel importante en la historia de la humanidad. Se la ha llamado la ciudad eterna. La civilización romana, junto a la griega, ha sido la madre cultural de las modernas naciones occidentales. La historia posterior de Roma, sea en la Edad Media y en las épocas sucesivas, presenta un carácter más bien comunal, localista, y está casi siempre ligada a la historia del papado, la de Italia y la de pueblos, reinos e imperios que intentaron ejercer dominio sobre la ciudad. Con casi 3,000 años de historia, la ciudad es un buen ejemplo del desarrollo cíclico que puede tener una entidad urbana, un desarrollo geográfico y demográfico hasta el límite de lo posible, antigua Roma, el estancamiento y el declive hasta casi desaparecer, Edad Media, y un nuevo desarrollo, edades moderna y contemporánea. Pocas ciudades han tenido tal evolución y jugado a la vez un rol tan importante en la historia de la humanidad, ya sea como crisol de civilizaciones o sede de importantes movimientos artísticos y de instituciones, tanto civiles como religiosas. La persistencia de esta ciudad y de su población, en medio de tantos avatares históricos, efectivamente constituye el hecho destacado. La historia de Roma es la de una ciudad-estado que comenzó por dominar las ciudades vecinas, luego los territorios más cercanos y finalmente ocupó todo el mundo mediterráneo formando el imperio más grande de la antigüedad, creando una sólida cultura y extendiéndola a todos sus dominios. Rómulo y Remo. La leyenda dice que 2 hermanos gemelos, Rómulo y Remo, hijos de la princesa Rea Silvia y del dios Marte, siendo muy pequeños fueron dejados en una canasta flotando en el río Tíber para ser salvados de la ambición de su tío, que quería usurpar el trono. Una loba los vio, los salvó y los crió amamantándolos como a sus propios hijos. Luego fueron encontrados por una pareja de pastores. Ya adultos se vengaron de su tío y fundaron Roma, pero la ambición de poder los separó y pelearon entre ellos. Venció Rómulo y se convirtió en el primer rey de Roma. Los orígenes entre los siglos 8 y 7 a.C., ligios y latinos crearon aldeas en el centro de la actual Italia y formaron la Liga del Septimontium, por los 7 montes que había en la región. Estas aldeas autónomas darán origen a la ciudad de Roma. Como era su organización social en los primeros tiempos, la sociedad romana estaba dividida entre los patricios, los clientes, los plebeyos y los esclavos. Los patricios eran los más poderosos, grandes propietarios de tierras. Eran los únicos ciudadanos romanos, podían votar y ser elegidos para cargos públicos y religiosos. Los clientes eran extranjeros que se ponían bajo la protección de un patricio, recibiendo ayuda económica y protección judicial. El cliente pagaba estos servicios con trabajo y participando en la guerra junto a su protector. Las familias patricias se enorgullecían de tener grandes clientelas. Los plebeyos eran los miembros de la plebe, el pueblo.
Este grupo social estaba constituido por los extranjeros y los clientes que habían dejado de gozar de la protección de los patricios. Eran hombres libres pero no ciudadanos. Estaban excluidos de la vida política y religiosa y les estaba prohibido casarse con miembros del patriciado. Los esclavos eran prisioneros de guerra. Se dedicaban a las tareas más pesadas y carecían de todo derecho. ¿Cómo era su organización política? En un principio Roma fue una ciudad-estado monárquica. El rey era elegido por una asamblea y su cargo era vitalicio, pero a su muerte el poder volvía al Estado. El Senado designaba un rey provisorio entre sus miembros hasta la elección de un nuevo rey. Los jefes de las familias patricias integraban el Senado, institución que asesoraba al rey en todas sus actividades y decisiones. La asamblea estaba compuesta exclusivamente por ciudadanos propietarios. Tenía funciones legislativas, judiciales y elegía al rey. La religión en sus orígenes, los romanos adoraban a una gran cantidad de dioses vinculados a las fuerzas de la naturaleza. Al recibir la influencia de otros pueblos, fueron incorporando nuevas deidades. El aporte más importante fue el de los griegos. Los romanos adoptaron los dioses griegos y les dieron nombres latinos. Los más importantes fueron Júpiter, dios supremo, equivalente al Zeus griego; Juno, esposa de Júpiter, diosa del matrimonio, como la griega Hera; Minerva, diosa de la sabiduría, inspirada en Atenea; Marte, dios de la guerra, como Ares. También estaban las divinidades caseras. Cuando alguien moría se transformaba en un lar, un penota o un genio. El lar vigilaba la casa. El penota se ocupaba de que no faltara la comida y el genio era una especie de ángel de la guarda de cada miembro de la familia. La religión estaba muy relacionada con la vida política. Los sacerdotes determinaban cuáles eran los días fastos, buenos, y nefastos, negativos, en los que no podía realizarse ningún acto público. Existía también una religiosidad privada, celebrada en las casas y dirigida por los jefes de familia en torno al hogar, fuego que siempre debía permanecer encendido. Evolución histórica. La monarquía romana duró desde el año 753 hasta el año 509 a.C., cuando una revolución terminó con este sistema. Los últimos reyes fueron etruscos que habían conquistado Roma y dejaron una notable influencia cultural, religiosa y política. A partir del 509 a.C. Roma se convirtió en una república, sistema que regirá durante 5 siglos hasta la proclamación del imperio a fines del siglo I a.C. En sus inicios la república fue aristocrática pero evolucionó gracias a las luchas de los plebeyos hacia formas claramente democráticas en lo político, pese a que se mantenían las enormes diferencias sociales y económicas. La república sobrevivió a innumerables crisis sociales y económicas, pero finalmente acabó por derrumbarse tras cruentas disputas internas y se transformó en un imperio absolutista a partir del Principado de Augusto en el año 27 a.C. Con él comenzó el periodo denominado Alto Imperio, que se extendió hasta el año 192 después de Cristo, cuando el emperador Cómodo fue derrocado por un arihualte militar. Se produjo entonces la llamada crisis del siglo III, que dio lugar al Bajo Imperio, que comenzó en el año 284 con Diocleciano. El emperador Teodosio dispuso en su testamento que el imperio fuera dividido entre sus hijos. Así, a partir de entonces hubo un imperio romano de Occidente y otro de Oriente. Este periodo finaliza con la caída del imperio de Occidente en manos de los invasores bárbaros en el año 476.